predicar de los primeros 17 versos de ese capítulo. Éxodo capítulo 4, versículos 1 al 17 será la porción de la escritura que nos ocupa hoy. Éxodo capítulo 4, vamos a leer desde el verso 1. Dice así la palabra de Dios. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huyó de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Pero por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciera que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Y en el verso 10 nos dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Vamos a rogar a Dios que nos auxilie en este tiempo. Padre, queremos exponernos a tu palabra. Señor, tu palabra que es santa, que es indudablemente revelación para nosotros, pero que es la palabra del Dios vivo. Es esa espada cortante que penetra nuestro ser. Y Dios del cielo, no queremos tener obstáculos para que ella penetre y haga todo lo que puede hacer en nuestra alma, en toda nuestra vida. Rogamos porque hoy sea predicada tu palabra, pero también entendida tu palabra de manera correcta y debida, y que tu gracia, Señor, sea la que pueda hacer posible eso, porque sabemos que humanamente no es posible. Usa poderosamente tu palabra entre nosotros hoy. En Cristo te lo imploramos. Amén. Un científico contemporáneo fue invitado al Parlamento español y fue invitado al Parlamento español para hablar sobre las nuevas políticas de cambio climático, las nuevas políticas que hay a favor de hacer y tomar no sé cuántas medidas. Ayúdame con esto, súbemelo un poquito. De tomar no sé cuántas medidas en las naciones para no seguir, según se piensa, no seguir dañando el clima y aumentando, no sé si yo creo que casi todos han oído hablar últimamente de calentamiento global. ¿Verdad? ¿Han escuchado hablar de calentamiento global? Bueno, pues resulta que se cree o se piensa o se nos ha dicho que nosotros podemos provocar que el clima cambie, que nosotros con nuestra industrialización del mundo podemos hacer que la temperatura del planeta suba. Algunos han descubierto que ha subido gradualmente, muy poquito, pero ha subido gradualmente
actualmente, si comparas hace cientos de años atrás, con esta época del año, a lo mejor ha aumentado 0,1 grado o 0,2 grados de la temperatura. Y entonces se han preguntado mucho por qué, algunos llegaron a la conclusión de que era por tantas industrias que habían, etcétera. El asunto es que invitan a este científico a hablar sobre cambio climático y las políticas que había que tomar en muchas naciones para no seguir dañando la capa de ozono y para no seguir haciendo no sé cuántas cosas, y resulta que el científico les demostró todo lo contrario. El científico les dijo: ustedes y muchos en el mundo están pensando muy antropocéntricamente. Y ahora usted me está mirando como diciendo, bueno, traduce eso que acabaste de decir. Sí, el científico les dijo: ustedes están pensando que nosotros, los seres humanos, tenemos mucho poder. Ustedes están pensando que nosotros somos capaces de cambiar el clima. Ustedes están pensando que nosotros tenemos poder para subir la temperatura y bajar la temperatura del clima de este mundo. Y déjenme decirle que no es así. No es así. La temperatura del mundo puede bajar y puede subir y puede influenciar eso en la temperatura. Lo que nosotros hacemos, lo que hagamos en el mundo, puede influenciar en eso en un 0,3%. Pero nada más. O sea, no depende de lo que se haga en el mundo la temperatura del clima. Ya sea que hagan más o hagan menos, ya sea que planten más árboles o pongan más fábricas, no van a cambiar nada. No van a cambiar nada. Ustedes están pensando antropocéntricamente. Ustedes están pensando que el hombre, el antropo, es el centro del mundo, y no es así. Hay alguien que controla todo el universo y no es el hombre. Y el hombre científicamente demostró que hace muchos años la temperatura cada ciertos tiempos, cada cientos de años, sube la temperatura algunos años y después vuelve a bajar. Y ha habido tiempos de heladas o de bajas temperaturas extremas, y después hay tiempos en que hay calor, pero no 3, ni 4, ni 5 grados más. No, 0,2 o 0,3 o 0,4 grados más, solo eso. Pero somos dados a pensar que somos el centro del universo. Y algo parecido vemos en la vida de Moisés y su pensamiento cuando tuvo tantos temores para liberar a Israel de Egipto. Él pensó que él era el centro de esa misión. Él pensó que tenía que estar totalmente cualificado para la misión de liberar a Israel de Egipto. Él no se concentró en aquel que le estaba diciendo: ve a Egipto, a ese pueblo, al pueblo de Israel, y vas a sacarlo de allí, pero por mi mano lo vas a sacar. Y por eso, por él ponerse en el centro de atención, es que vemos tantos temores. Por eso vamos a predicar esta porción, los primeros 17 versos del capítulo 4 de Éxodo. Vamos a ver a Moisés con sus temores y a Dios tratando con esos temores del gran libertador. Vamos a ver esto bajo el título, asimismo, los temores del libertador. Y vamos a ver primero el temor de no tener un testimonio convincente o creíble. O sea, el primer argumento de Moisés en contra del llamado de Dios fue: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha parecido Jehová? O sea, el primer temor que tiene Moisés aquí es el temor de no ser creíble o no ser creído por el pobre testimonio que voy a dar. ¿Cómo yo les voy a hablar de un Dios? Ellos me van a decir que no se me ha parecido Dios nada.
Y ya comenzó a tener temores Moisés. Ahora, ¿qué vemos en este temor? Vamos a ver primero lo que vemos en el temor y luego vamos a ver la respuesta que Dios le da. Porque si meditamos un poquito en este temor que tiene Moisés aquí, vamos a darnos cuenta, esto se ha ido bajando, ¿verdad? Ayúdame una vez más. Súbelo aquí un poco. Disculpen, hermano. Voy a tener que seguir con mi... Este no da tanto problema. Sí, pero no lo subas tanto ahí. Es que quiero que quede aquí abajo. Ahí. Gracias. Yo creo que sí, ya está bien allá. Vamos a ver si no me preocupo tanto por el micrófono. El temor que tiene Moisés pone en duda lo primero que hace Moisés es poner en duda sus capacidades para convencer a un pueblo incrédulo. Pero note, él dice, el pueblo no me va a creer. No va a creer que Dios se me apareció. O sea, él pone en duda sus capacidades de mostrarle al pueblo que él había tenido un encuentro con Dios. Pero ¿no se da cuenta de lo antropocéntrico que se está manifestando? Él duda de sus capacidades para dar a conocer que ha tenido un encuentro con Dios. Pero además, Moisés cree que todo depende de su capacidad para convencer. El pueblo no me va a creer. Porque tú estás pensando en ti nada más. Tú estás pensando en tus capacidades para ser creíble delante de Dios. Fíjense cómo Moisés piensa que el poder de Dios se limita a la experiencia que está teniendo ahora y no a todo momento y circunstancia. Sí, miren ustedes, metámonos un poco en la mente de Moisés. Moisés dice, no me van a creer, porque no van a creer que tú estuviste conmigo. Ahora, ¿Moisés no sabe que está Dios delante de él? Claro que sí. ¿Moisés no ha tenido una evidencia superpoderosa de Dios delante de él? Sí. Moisés no está aterrado, ya se postró, adoró. Está aterrado delante de Dios. Primero no quería mirar. Cuando Dios le dijo yo soy, dice que se postró y se inclinó en tierra. Sí, Moisés estaba claro de eso. Ahora, de lo que no estaba claro Moisés es si Dios iba a estar con él en Egipto también de la manera que estaba aquí. Escuche bien. ¿Por qué digo esto? Moisés piensa que el poder de Dios se limita a la experiencia que está teniendo ahora. En otras palabras, Moisés le está diciendo a Dios, tú estás conmigo ahora, pero tú vas a estar conmigo cuando yo esté allí. El pueblo va a creerme que tú estuviste conmigo. Yo creo que tú estás conmigo ahora, pero allí es otra cosa. Yo no voy a convencer a nadie de que tú estuviste conmigo porque tú allí no vas a estar conmigo. Moisés pensaba que Dios y su poder era solamente el poder de una experiencia en un momento en la vida. Y si no tengo experiencia, ¿cómo voy a hablarles? Hermano, tenemos que tener cuidado con eso. Porque, note esto, Moisés pensó que en 80 años de vida nunca Dios se le había aparecido. Y es como diciéndole a Dios, mira Dios, estuviste 80 años ausente de mi vida, ahora te apareces y luego quieres que yo vaya a hablar de ti, pero tú no te vas a aparecer más. Estuviste 80 años ausente. Ahora, ¿estaba Moisés en lo cierto diciendo eso? Totalmente equivocado, porque aunque Dios no estaba manifestándose de manera extraordinaria su vida por 80 años, sin embargo, nunca dejó de estar trabajando en la vida de Moisés por 80 años. Cada día, desde el día de su nacimiento, que fue guardado por Dios, 3 meses guardado entre los israelitas, luego puesto en una canastilla a la aventura,
o a la buena voluntad de Dios, ¿verdad? Allí Dios lo guardó, después fue protegido por la hija de Faraón, de su propia madre lo crió, pero luego creció en Egipto. Pero ¿quién lo llamó en su corazón y le mostró que él iba a ser el libertador, sino el mismo Dios? ¿Quién fue el que propició que Moisés recibiera toda la preparación, que la mejor preparación que humanamente podía recibir un ser humano, valga la redundancia, un hombre en esta época? La mejor preparación del mundo la tenían las personas del Palacio Real, en el imperio más grande del mundo en esa época. Entonces, ¿quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? Hermanos, yo recuerdo como con tristeza, pero también doy gracias a Dios. Yo recuerdo haber estado hablando con un familiar mío, creyente también, quien me predicó el evangelio. Uno de los primeros que me predicó el evangelio, o el primero que me predicó el evangelio, o el primer testimonio de alguien convertido al cristianismo que yo he visto en mi vida. Fue esa persona, lo conocía muy bien, era un desastre, y de buena primera, otra persona. Y yo ahí comencé a considerar el cristianismo. Pasó el tiempo, Dios me llamó a mí también, y al poco tiempo de Dios haberme llamado a mí, Él me ve a mí en el liderazgo en una iglesia, y luego me ve como pastor. Y Él siempre anheló algún liderazgo en la iglesia e incluso llegar a ser pastor. Pero yo conozco su infancia y conozco la mía. Y él mismo me decía, la infancia que tú tuviste te ha ayudado a ir al ministerio. Porque, hermanos, aunque usted no lo crea, haber tenido una madre y un padre al lado suyo, enseñándole solamente algunos principios que no son principios extraídos de las Escrituras, porque no lo aprendieron de las Escrituras, lo aprendieron de una sociedad judeocristiana donde se enseña, aunque ellos no lo crean, lo que la Escritura enseña. Robar no está bien, ¿verdad? Hay que amar a su esposa, tener una familia, tener hijos, conservar el matrimonio. Imagínense que en vez de ser así, tú te críes en una familia donde tú ves a tu papá golpeando a tu mamá desde que tú naces, diciendo malas palabras, encima de eso traicionando a tu mamá. Eso te afecta. No lo dudes, te afecta. Por la gracia del Señor, yo no vi eso. Y no quiero decir que una persona que haya visto todas estas cosas, Dios no lo puede llamar al ministerio incluso y pueda cambiar todo eso. Lo que digo es que Dios puede usar o prepararte incluso desde la niñez para algo que Él tiene preparado para ti el día de mañana. Hay muchas cosas que yo no aprendí de mis padres, que he tenido que aprenderlo por las Escrituras. Pero Moisés estaba siendo preparado por 80 años y él pensaba que solo esta experiencia extraordinaria, palpable, poderosa con Dios era lo importante. Moisés dijo, bueno, yo ahora sí he tenido una experiencia contigo, pero yo voy a ser creíble. Tú vas a estar conmigo cuando yo esté allí. Yo podré dar testimonio de ti. Eso es lo que él estaba ignorando. Él estaba pensando que Dios estaba ausente en los primeros 80 años de su vida. Él no sabía que ya Dios era el autor de su vida hasta ahí y seguía siendo el autor. Iba a seguir siendo cercano a él todo el tiempo. Pero Moisés, cuando hace esta pregunta también o tiene este temor, también piensa lo peor de las personas y no cree que Dios les puede hacer creer. Sí, en el pensamiento de Moisés, puede bajar un poquito.
en el pensamiento de Moisés, solo un poquito, en el pensamiento de Moisés está el hecho de que las personas no van a creerle. Las personas no van a ser convencidas por el testimonio que él les da. O sea, él está pensando lo peor de las personas. No sé, pero tú y yo sé que hemos sido así muchas veces. No, yo voy a ir a hablar con fulano porque yo sé que él no voy a ir no le voy a hablar, no le voy a predicar a fulano porque ese es increíble, él no me va a creer. Qué bueno que no pensaron así lo que nos predicaron a nosotros, ¿verdad? Porque seguro nosotros estábamos con una indisposición a no creer inmensa, igual que todo el mundo. Hermano, todo el mundo tiene indisposición para creer. De hecho, todo el mundo le es imposible creer. De hecho, todo el mundo está muerto en sus delitos y pecados. De hecho, todo el mundo es un valle de huesos secos. Pero, hermanos, el profetizar sobre muchos va a hacer que muchos crean. No todos, pero muchos van a creer. Y todos necesitan que se les predique el evangelio. Todos. Moisés pensaba mal de las personas. Qué bueno que ya tenemos un consejo en el nuevo pacto que se nos dice todo lo que es justo, todo lo bueno, todo lo amable, si es de buen nombre, en esto pensar. Pero nosotros somos dados a pensar lo malo de las personas, no lo bueno. Qué diferente sería la vida incluso en comunión en la iglesia si nosotros pensáramos lo mejor de nuestros hermanos. Y que los hermanos nos sorprendan cuando se portan mal, pero que no nos sorprendan, hermanos, cuando se portan bien. Nosotros debemos estar también pensando lo mejor de ellos. Ahora, yo sé que hay un equilibrio en que nosotros no podemos esperar muchas cosas buenas de las personas. Hay un equilibrio ahí que debemos tener muy claro, porque, bueno, nos vamos a decepcionar. Más bien pensemos en hacerle bien a las personas. Pensemos siempre en hacer bien y no esperar siempre, no, nos van a hacer bien. No, procuremos nosotros hacer el bien. Lo que la Escritura nos enseña no es a que nosotros esperemos siempre hacer el bien, no, hagamos el bien todo el tiempo, incluso el que nos hace lo malo. Tenemos que vencer con el bien el mal, pero también debemos estar en nuestra mente librando una batalla constante, porque somos dados a pensar lo malo de los demás y debemos procurar pensar lo bueno de los demás o lo mejor de los demás. Y si hay algo que estamos pensando mal de los demás, pues no darle mucha cabida a eso. Moisés tenía ese pensamiento del pueblo de Israel. Ya él había tenido una experiencia negativa, que no habían creído en él, ¿verdad? No habían creído que él era el libertador, que Dios sabía levantar. Y ahora con esa experiencia se quedó. Esa experiencia amarga lo marcó. Y ahora se quedó ahí diciendo, no, pero no van a creer en mí. Hermanos, qué mal pensamiento, porque ya Dios lo había dicho en el capítulo 3, verso 18, y ellos creerán en ti, el pueblo creerá en ti. Pero Moisés dijo, no van a creer. Vamos a la respuesta de Dios, porque muy misericordiosamente, a pesar de todo esto y que por mucho que nosotros meditemos en los pensamientos de temor de Moisés y en los argumentos para temer Moisés, por mucho que pensemos en ello, nosotros nunca vamos a llegar a conocer todo lo que había en la mente de Moisés. Dios sí. Y de seguro iba a haber muchos pecados allí quizás en la mente de Moisés, ¿verdad? Y Dios lo sabe, pero aún así Dios les muestra, Dios les responde misericordiosamente, Dios trata con él con abundante gracia. Hoy cantábamos que todas las promesas del Señor Jesús son fieles. Hoy cantábamos que su gracia es mayor. Qué bueno, hermano, que hay un Moisés aquí temeroso, no quiere ir, no quiere acudir a la misión, pero la gracia de Dios es mayor. Y Dios insiste, y Dios vuelve a decirle, mira, te voy a dar esta prueba y te voy a dar esta prueba porque yo soy Dios y yo voy a salvar a mi pueblo y lo voy a salvar por medio de ti. Entonces, miren cómo Dios responde misericordiosamente. Primero le muestra una señal por la vara.
Jehová le dijo, verso 2, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Cualquiera diría, bueno, tú me vas a mandar a liberar a Israel de Egipto. Yo supongo que vayas a darme por lo menos una KM que no existe en esta época, pero que como tú eres Dios, tú vas a tener que darme una. ¿Qué tienes en tu mano? Y Moisés lo que le dijo, una vara, no tengo más nada. Y Dios le mostró que una vara en la mano de Moisés, pero con Dios, era más que suficiente. No hace falta mucho más. A veces uno, para servir, me pongo en el lugar de una esposa. Vamos, por ejemplo. Ahí está la esposa y Dios le dice, sométete a tu esposo, trabaja en casa, gózate en la casa, glorifícame en la casa. Y ahí empieza. Pero Dios, en esta casa con techo de zinc, glorificarte todavía si yo tuviera una casa de placa. En esta casa en el circuito 720, todavía si yo viviera en el 130. En esta casa, y comienza a poner pretextos. Moisés dice, lo que tengo es esta vara. Sí, hermanos. Y ahí están los esposos. Ama a tu esposa, así como Cristo a la iglesia. Pero si mi esposa fuera como la esposa de fulanito, que yo la veo que siempre está calladita. Mi esposa es riquiti, riquiti, riquiti. Esta es la vara que tengo, Dios. Con esa vara. El Señor sabe, conoce nuestro corazón y siempre va a hacer cosas gloriosas. Sí, siempre va a hacer cosas gloriosas con nosotros y con la vara de nosotros, con lo que tenemos, hermano. No hay que cambiar las condiciones. Lo peor que se pudiera tener que pudiera tener un libertador para ir a liberar a un pueblo en un imperio tan poderoso. La peor arma que pudieras tener es una varita, que para lo único que servía era para pastorear ovejas. Las únicas que temían a esa vara eran las ovejas, más nadie. Puede ser que los lobos, si esa vara la sabían usar bien, supongo que Moisés lo sabía usar bien, los lobos puede ser que le tuvieran un poco de temor a las varas, pero ningún hombre uniformado del ejército de Faraón iba a temer una vara. Pero la vara en manos de Moisés, pero con Dios, era algo poderoso que iba a servir para hacer lo que tuviera que hacer. Y Dios le dice, échala en tierra, esa vara, obedéceme, échala en tierra. Y él obedeció y la echó en tierra y se hizo una culebra, y una culebra peligrosa, porque un hombre que es pastor en un desierto, si usted sabe algo de biología, mis nietos, el mayor y el del medio, saben mucho de biología. A veces yo me pongo a hablar con ellos y yo me callo porque saben más que yo. O sea, saben de animales y los nombres, de dónde son endémicos y toda esa historia. Y ellos saben en qué parte del desierto, qué tipo de serpientes viven. Bueno, en el desierto viven varias especies de serpientes, varios tipos de serpientes. Y estoy seguro que un pastor de ovejas ha tenido que lidiar con muchas serpientes. Pero esta no era una serpiente del bulto, era una serpiente que provocaba, impresionaba, porque el pastor se huyó de ella. Dice, entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano, dice, y Moisés huía de ella. Y Moisés huía de ella. Quiere decir que era una culebra no como cualquier otra, no una cualquiera, era una culebra temible. Y entonces Dios le dijo a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Bueno, si nosotros no estamos equivocados, todos los encantadores de serpientes dicen que la serpiente hay que cogerla bien pegado
a la cabeza ahí. Cada vez que he visto a alguien con una serpiente, yo no soy de lo muy valiente con ella. Noto que la coge por aquí, lo más cercano a la cabeza, bien fuerte ahí. Dios le dice, tómalo por la cola. Parece una orientación fuera con poca sabiduría. Y él extendió su mano y lo obedeció y la tomó y se volvió vara en su mano. Hermanos, Dios está demostrando que de un objeto inanimado, muerto, de una vara, Él puede convertirlo en un animal vivo y peligroso, independientemente del significado que esto pueda tener, que hay muchos que han hablado. Yo no quiero atormentarlos con eso porque es poco probable bíblicamente cualquier cosa que sea, pero hay algunos que tienen sentido, pero no los voy a atormentar con eso. Lo importante es lo siguiente: Dios tiene poder para hacer de una vara muerta un animal vivo, poderoso, y nosotros sabemos, si hemos leído el libro de Éxodo, que esa culebra no era cualquiera. Cuando los encantadores trataron de hacer algo similar, esta culebra se comió las otras culebras. Y luego fue esta culebra la única que se volvió vara otra vez. Las otras fueron digeridas por esta. Esta es la única que se vuelve vara, culebra. Esta es una vara que en las manos de Dios ocurren cosas extraordinarias. Y esto es un milagro, algo extraordinario que solo Dios puede hacer. Claro, es algo extraordinario que solo Dios puede hacer. ¿Eso evidencia un ministerio poderoso de parte de Dios? Sí, eso evidencia un ministerio poderoso de parte de Dios. Por eso es que nuestro libertador, el Señor Jesucristo, en su ministerio usted va a ver muchas señales milagrosas, extraordinarias, que muestran el poder de Dios. Hermanos, en nuestro libertador también se vieron señales extraordinarias como se vieron en la vida de Moisés. Dios le dice, por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahora, siempre este tipo de señales le hace falta a los incrédulos. Hay personas que creen cuando tú les hablas. ¿Recuerdan los niños? ¿Los niños son más crédulos o más incrédulos? Son más crédulos. Los niños de la escuela dominical saben que los niños tienen una tendencia a ser crédulos, pero que un día eso va a desaparecer. Un día ustedes van a crecer, se van a creer más sabios que nadie y luego van a tener un concepto propio y van a ser incrédulos. Así que aprovechen ahora que son un poco crédulos para exponerse a la verdad de las Escrituras. En este sentido, Dios nos dice que tenemos que ser como los niños que son crédulos y recibir el Evangelio como un niño, ser crédulos. Pero en una nación siempre va a haber personas crédulas e incrédulas. Así que va a haber personas que le hace falta esta señal y Dios les dice, los que no crean van a creer por esta señal. Van a creer que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que te di esta señal. Pero Dios no se queda ahí y va más allá y auxilia a Moisés en su incredulidad y su temor y le dice, le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. O sea, mete la mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. La mano tenía lepra. La mano estaba enferma. La mano estaba podrida. Y dijo, vuelva a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Supongo que ahora más rápido, ¿no? Bueno, supongo que voy a resolver el problema ahora, ¿no? Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que había vuelto como la otra carne. O sea, nuevamente sana. Y dijo Dios, si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Siempre hay personas más incrédulas que no creen en la primera, entonces te van a creer en esta segunda. Ahora, usted sabe, no sé si cuántos han escuchado por ahí el testimonio de
José Andrade. ¿Alguien ha escuchado el testimonio de José Andrade? Mi esposa nada más. Ay, Dios mío, me estoy poniendo viejo. Tú tienes que haberlo escuchado. Este hombre, bueno, eso es lo que me dice eso a mí me dice dos cosas. Una, que estoy viejo y me dice también que llevo algún tiempo en el Evangelio, por la gracia del Señor. José Andrade, bueno, es un testimonio que ha recorrido. Usted lo puede buscar en YouTube, estoy seguro que aparece. Porque por viejo que sea, todavía está por ahí. Había un programa de televisión hace unos años, cristiano, mexicano, que se dedicaba a recolectar testimonios por el mundo. Testimonios de conversiones. Y ese testimonio, o sea, supuestamente este hombre, o sea, él cuenta, es un testimonio, él lo cuenta. Él era satánico, de una secta satánica, y Dios lo rescató de una secta satánica. Y este hombre, que pertenecía a una secta satánica, y no voy a hacer el testimonio completo por cuestión de tiempo, solamente decirles que él dice, él asegura que a él se le enseña y se le da poder para hacer daño. Que algunas personas él era capaz de enfermarlas y algunas personas, él dice, tenía poder para matarlas. Y él habla sobre todo de cuando él fue enseñado en estas cosas, que su maestro de esa secta satánica llevó un perro sano delante de ellos para demostrar que tenía poder, y ese perro murió allí mismo reventado, dice el hombre, y dice que su maestro solo miró al perro, mirando al perro lo mató delante de ellos. Dice, ellos quedaron muy impresionados y que se les enseñó. Hay cosas ahí muy, o sea, que a uno les parece increíble, pero yo quiero que usted note esto. O sea, para arreglar este asunto del testimonio de la secta satánica y no dejarte ahí con mucho problema, déjame decirle que para hacer una de las cosas que hizo que este hombre se convirtiera al cristianismo es que se le dijo que para tener este poder y todo eso tenían que hacer un ritual de 3 noches en un cementerio. Un ritual de 3 noches velando, 3 noches en un cementerio, y decía con 3 velas en 3 tumbas distintas. Pero ninguna de las tumbas de ese ritual, y tenían que cerciorarse muy bien de eso, porque si no, no iban a tener poder ni iban a subir ese peldaño en su escalada de poder dentro del satanismo. Se tenían que cerciorar en ese ritual de 3 noches en un cementerio de que ninguna de las velas estaba puesta encima de una tumba de un cristiano muerto. Porque si una de las tumbas era un cristiano muerto, no servía el ritual y no pasaban de nivel y no iban a tener poder nunca. Una tumba de un cristiano muerto echaba a perder todo el ritual. Eso fue una de las cosas que a José Andrade le preocupó siempre. Y cuando le preguntaba a su maestro, el maestro decía, no, pero hay cosas que no se te es dada a conocer. Una tumba de un cristiano muerto, los huesos de un cristiano echan a perder todo plan satánico. Solo los huesos nada más. Bueno, eso no formaba parte de mi argumento. Lo importante es esto. Satanás, o lo que querías mostrarles esto, Satanás, en ocasiones Dios les concede algún poder o alguna libertad para hacer daño. Ahora, usted está viendo este poder, la mano convertida en lepra, pero luego sanada y restaurada como sana. Eso es lo que Satanás no puede hacer. Hay muchas cosas que Satanás no puede hacer. Solo quiero hacer notar esta verdad. Si Dios es el único también que puede hacer que nuestra carne convertida en pecado y miseria la hace blanca, la hace sana nuevamente. Dios puede hacer que como mismo de un día para otro nuestras vidas caen en pecado y llegan a ser tan
corroídas por el pecado, por la miseria del pecado, como para padecer nosotros leprosos. El único que nos puede limpiar de la lepra del pecado es Dios. Él nos puede limpiar. El único que nos puede limpiar de la lepra es Él. Y por si fuera poco, estas dos señales, Dios le dice, pero además de eso, si alguien no creyere, dice el versículo 8, si aconteciera que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. O sea, Dios le da una tercera señal. ¿Qué ustedes creen? ¿Hace falta algo más? Ya, Dios se le aparece en una zarza ardiente, no se consume la zarza, el fuego sigue latente, luego Dios le habla desde la zarza, le dice que yo soy el gran yo soy, le dice Moisés, le dice yo soy el que soy, le dice yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ve a Egipto, yo escucho su clamor. Yo voy a hacer esta prueba contigo, esta otra, ¿qué más falta? Bueno, todavía Moisés sigue pensando en sí mismo, mirando a sí mismo, antropocéntricamente. Yo espero que usted no salga del sermón diciendo, aprendí algo en el sermón. Antropocéntrico. Hermanos, además, a pesar de eso, miren a Moisés nuevamente con otro temor. Dice el versículo 10, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Hermanos, qué horrible. A pesar de todo esto, ahora Moisés resulta que está pensando en que todo depende de su verborrea. Esto es una gran misión, hermanos. Miren, nuevamente, vamos a pensar, vamos a meditar en los temores de Moisés, en este temor específicamente. Si usted se piensa un poquito, Moisés está mirando a su propia incapacidad para la misión de convencer al pueblo ahora con palabras. Él dice, esto es una gran misión. Y la misión que yo tengo es ir a Egipto y convencerlos de que Dios estuvo conmigo, pero con mis palabras. Yo tengo que ser elocuente. Yo tengo que tener una verborrea. Yo tengo que ser habilidoso para hablar. Yo tengo que ser capaz de tener un discurso por horas, que me escuchen, que yo pueda convencer con argumentos. Él está pensando en sí mismo. Él asume que tendrá que hablar mucho y con palabras adecuadas. ¿Cuántos de ustedes, yo les pregunto, a veces tienen a un vecino al lado, le puede predicar el evangelio, pero dice, pero yo no hablo como el pastor, o como Jordan, o como lo otro, o yo no soy Spurgeon? Si el pastor viniera y le predicara, o si Andrei le predicara. Hermano, yo te pregunto, ¿y quién te dijo a ti que es Andrei o el pastor o Jordan el que convence a alguien? ¿Y quién te dijo a ti que es la facilidad de palabra la que convence a alguien? Tú y yo no debemos avergonzarnos del Señor y al menos algo le podemos decir a cualquiera. Hay dos personas que testificaron en la Biblia con pocas palabras. Bueno, hay otros que testificaron todavía menos. Ahora me acordé de un tercero y si sigo acordándome, me voy a acordar de muchos otros. Pero Jonás, ¿qué predicó? Cortico así. Arrepiéntanse, porque si no se arrepienten, Dios va a destruir al término de tantos días esta ciudad. Punto. Dios, no voy a decir más nada.
predicó berriado. Arrepiéntanse, porque si no se arrepienten en términos de estar los días, Dios va a destruir esta ciudad. ¿Y saben qué? Se arrepintió todo el mundo. Todo el mundo. Y los animales, como no se podían arrepentir, los mandaron a arrepentirse y los pusieron a hacer ayuno también. Pero además, ¿usted recuerda a la mujer samaritana? Todo Samaria escuchó por el mismo Jesús después, pero ella fue la que les habló de Jesús. ¿Y qué dijo? Ella no fue allí con mucha verborrea, ni mucha articulación de palabras, ella no fue con muchos argumentos, ni mucho verbo, ni era la de mejor testimonio, ¿verdad? Ella fue y dijo, hay un hombre especial que me ha dicho todo acerca de mi vida. Vayan y óiganlo. Ya. Cualquiera de ustedes, mi hermana, mis hermanas, pueden decir, mira, yo no puedo decirte mucho, pero lo que sí sé es que Dios ha cambiado mi vida. Y hay un lugar donde se habla de Él, si quieres te invito. Puede ser que no podamos decir mucho, pero si nos concentramos en que tenemos que ser nosotros, es un pretexto que no tiene sentido porque es Dios, hermanos, el que convence. Moisés él pensaba que tenía que él tener todas las cualificaciones para poder convencer con muchas palabras. Él asumía que tenía que usar mucho el hablar. Él también creía que tenía que tener una gran elocuencia para ser el libertador. Y además, detrás de todo eso, hermanos, está el hecho de que él desconfía del poder de Dios para hacer que un hombre tan torpe como él era, él pensaba que Dios no tenía el poder para hacer que un hombre tan torpe como él pudiera ser útil para el liderazgo de una nación. Él estaba diciendo eso. Pero Dios, yo no puedo. O tú no puedes hacer de este hombre torpe de palabras un gran libertador. En otras palabras, le estaba diciendo a Dios. Hermanos, pero ¿cuál es la respuesta divina? ¿Cuál es la respuesta divina a esto? Versículo 11. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? ¿Qué ustedes creen de eso? Ustedes saben, yo cuando estaba leyendo ese verso, yo decía, ay Dios mío, ¿cómo yo puedo hacer para no predicar solo de ese verso? Ustedes saben, hermanos, no hay tanto que dice este verso, pero tanto. Moisés fue el que escribió, inspirado por Dios. Y realmente esa parte de la inspiración es tremenda porque cómo él recibió el hecho de la creación antes de que todo fuera hecho. ¿Cómo Moisés recibió todo lo referente a Adán, Eva, el jardín? Fue una inspiración realmente de las más extraordinarias. Dentro de la inspiración hay, por supuesto, mucho de extraordinario, pero no fue lo mismo la inspiración que recibió Lucas. O sea, no, vamos a decir que la inspiración es la misma, es inspirada por Dios, ¿ya? Pero de entre inspirado por Dios, hubo personas que fueron inspirados por Dios de que aportaron ellos algo. En la inspiración siempre hay una parte divina y una parte humana. Pero dentro de la inspiración hay partes que son divinas 90% y 10% humanas.
y hay inspiración que es casi todo Dios y nada hombre. Porque como por ejemplo, cómo Moisés recibió el asunto de la creación. Bueno, este fue el hombre al que se le reveló después de este suceso, por supuesto, que Dios había creado al hombre. Pero ya aquí se le estaba diciendo, ¿quién creó la boca del hombre? No soy yo, Dios. No soy el que soy. No soy el principio y el fin con esto. No soy yo el que da comienzo a todo. No soy yo el que da existencia a todo. Eso es lo que dice cuando dice, yo soy Jehová. No soy yo Jehová. No soy yo el Señor. No soy yo el preexistente a todo. El que da existencia a todo y sentido a todo. Tú existes gracias a mí. Pero tu boca, por supuesto, existe gracias a mí. Pero ahora, aunque no te guste, también ese verso dice que Él hace al mudo y al ciego. Sí, yo sé, porque por ahí tú sabes que Jehová es bueno. ¿Y por qué nacen los ciegos? Ah, no, por el malo Satanás. Hermanos, aquí dice, yo hice el mudo y hice el ciego. Y por cierto, le está diciendo a Moisés, tú eres tardo de palabra, porque yo te hice tardo de palabra. En otras palabras, yo hice el mudo, el ciego y el tardo de palabra y el de abundante palabra. Solo que los pone los extremos nada más. Al que ve y al ciego lo hice yo. Si tú estás en una escala aquí, más pegado al ciego que al que ve, soy yo el que te hice. Así que hermana y hermano que pasa los 40 años, que empieza a alejarse así, Él te hizo que vieras bien y ahora te quita un poco la vista. Dale gracias a Dios por eso también. Porque Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Jeremías dice en Lamentaciones, Dios nos da las bendiciones y las maldiciones vamos a pensar que vienen de otro lugar. También vienen de Él. Yo soy el Señor, yo soy el que te hice así, ¿por qué dudas? Yo soy el que te estoy enviando a pesar de que tú eres así. Yo soy. Pero además de eso dice en el verso 12, léalo conmigo por favor. Dice, ahora pues ve y yo estaré con tu boca. Esa boca tarda para hablar, yo estaré con ella. Y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Hace falta algo más? ¿Hace falta algo más? Hermanos, todo lo que necesitamos es que Dios esté con nosotros. Así que ya sea que vamos a predicar el evangelio desde un púlpito o que lo vamos a predicar desde el fregadero, fregando plato y hablando con una amiga o un amigo, donde quiera, lo importante es que Dios esté con nosotros. Así que, hermanos, tú y yo somos débiles como quiera, pero Dios es suficiente. Lo que necesitamos es desde el fregadero decir, ay Señor, yo no sé, pero en tus fuerzas, concédeme hablar de ti. Esta semana, ustedes saben que estuve como 2 días sintiéndome mal. Uno de esos días tuve que ir a Cárdenas porque mi hija estaba enferma. Yo regresaba así sintiéndome mal, con el cuerpo cuando tú estás como incubando un virus así. Y yo, tú sabes, con la vista de en que podía ser este virus, ¿no? Que está de moda, al parecer, gracias al Señor no era, pero yo me sentía raro. Y sabía que tenía que entrar a Perico regresando de Cárdenas porque tenía que atender la misión de Perico. Y cuando yo estaba llegando a Perico era cuando más peor me sentía. Yo oré al Señor de esta manera, hermanos. Señor, yo no tengo deseo de entrar a Perico, pero en tus fuerzas, o sea, no es con mis fuerzas. Llévame en tus fuerzas y en tus fuerzas concédeme enseñar, porque no voy a estar delante de las personas que se congregan en Perico con mala cara, ¿verdad? Concédeme en tus fuerzas enseñar. Por la gracia del Señor fui a Perico, porque fueron niños nuevos, adultos nuevos, y después de esta semana, porque así Dios le ha placido, o sea,
sentí realmente, no me sentí mal en ningún momento estando en Perico predicando. Sudé y sudé allí enseñando. Y doy gracias al Señor porque esta semana como que veo manifestaciones en el grupo de WhatsApp que tenemos en Perico como que están como con vida. Y doy gracias a Dios por eso. Hermanos, el Señor en su fuerza, no somos nosotros. En nuestra debilidad, Él se hace fuerte. Él se perfecciona en nuestra debilidad. Así que no dudemos de la obra de Dios en nuestras vidas. Nosotros no tenemos que ser los más preparados para que Dios nos use. Dios. Necesitamos entender que nuestra fragilidad es una posibilidad para que Dios sea glorificado. Lo importante es saber que Dios está con nosotros. Que Dios está con nosotros. Yo estaré con tu boca y te enseñaré. Eso es suficiente. Ustedes saben que Moisés entendió esa lección muy bien, ¿no? Más adelante vamos a ver que él le dice a Dios, yo contigo voy a donde quiera, pero sin ti ni un paso. Seguro. Último temor, porque bueno, ya no sé, ya está bueno ya, ¿no? Vamos a ver el tercer y último de las manifestaciones de temor de Moisés. El temor a su incapacidad o falta de idoneidad. O sea, él quería tirar la toalla completa, diciendo, mira, yo no sirvo, Dios. Date por vencido, Dios, que te estoy tratando de convencer y no te convenzo. Yo no sirvo. Manda uno que sirva, manda otro. Yo no soy indicado. ¿Qué vemos en ese temor? Bueno, hermanos, en primer lugar, vemos que se abandona Moisés por completo en sus temores. Ahora los tiene todo delante y pretende convencer a Dios de que está equivocado en su elección, pero no lo logra. Mira Moisés demasiado a su debilidad y a pesar de que Dios le está mostrando su poder, no mira el poder de Dios. Sigue concentrado en sí mismo y en su debilidad. Y por eso sigue pensando que no puede. Moisés piensa que Dios puede escoger a cualquier hombre mejor cualificado que él. Moisés mira en dirección quizás a Israel, mira en dirección a los madianitas, mira a cualquier lugar y dice, yo soy el menos indicado. Yo soy el menos indicado. Yo tengo 80 años, no tengo deseo de ir, no hablo bien. Soy un pastor de ovejas, soy el menos indicado. Usted ve las palabras de Moisés, versículo 13. Ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Envía a otro, Señor. Yo no sirvo. Dice la escritura, entonces Jehová se enojó contra Moisés. Y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita? Y que él habla bien, y que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hay de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Esa es la respuesta de Dios. Hermanos, qué glorioso y misericordioso es nuestro Dios. Hermanos, Dios le dice a Moisés, vas a ser tú y vas a ser tú. Y para que sepas que vas a ser tú el que vas a ir a liberar, déjame decirte que no solo sé que tú eres Moisés, es que yo conozco a tu hermano también. Y además conozco que vas a ser tú porque tú vas a ir. Lo quieras o no vas a ir. Y cuando vayas, tu hermano te va a salir a recibir antes de que tú llegues. Y tu hermano se va a alegrar. Hermanos, Dios es el Dios que controla cada cosa
cada corazón, cada circunstancia, Dios la controla. ¿Qué Dios tenemos nosotros? ¿Vas a ir? Y cuando estés llegando allí, tu hermano al cual yo conozco, así que no creas que no es contigo la cosa, sí es contigo, yo te conozco muy bien, conozco a toda tu familia, conozco a tu hermano Aarón, conozco sus cualidades y además te lo voy a conceder, porque dos es mejor que uno, porque Cristo no necesita otro al lado suyo, pero tú eres un libertador limitado, tú necesitas alguien al lado tuyo que te lleve, que te ayude. Te lo voy a dar, te lo voy a conceder. Pero eres tú. Conozco a tu hermano, te voy a enviar a ti y él se va a alegrar cuando te vea. Y además de tu hermano tendrás tu vara con la que voy a hacer grandes señales. Así que adelante, vas a ir. Hermanos, yo quiero terminar haciéndote mirar por un momento a Israel en la época en que recibe esto de parte de Dios, pero de mano de Moisés. Usted recuerde siempre que la Biblia no fue predicada, no fue escrita a nosotros. Fue para nosotros, para todos los que en todo lugar del mundo van a leerla, exponerse a ella, ya sea para salvación o condenación. Sí, fue escrita así, Dios lo sabía, que todos nosotros íbamos a tener, todos los que tenemos una Biblia adelante íbamos a tenerla, eso Dios lo sabía. Por eso se escribió para nosotros, pero no se escribió a nosotros. Este libro específicamente lo escribió Moisés mismo, escribió de esta experiencia suya con Dios y se la estaba escribiendo al pueblo de Israel que le estaba conduciendo ya hacia la tierra prometida. Él le estaba escribiendo cómo había sido su llamado y en otras palabras le estaba diciendo, yo no quería venir. Yo estoy aquí porque Dios me puso aquí. Hermano, en cierto sentido, cada líder verdadero que Dios llama a servir, no quiere. Le es impuesta necesidad. Saulo, cuando fue llamado, iba en sentido contrario. Él iba a perseguir cristianos y Dios lo llamó para que fuera a ser cristianos, a predicar el evangelio, a sufrir por su causa. ¿Porque eso era lo más rico? No, eso era lo que Dios le estaba imponiendo. Pablo decía, yo predico el evangelio y ay de mí si no predicara. Hermanos, aquellos que son llamados a predicar, a ser líderes dentro del pueblo de Dios, muy probablemente son personas que no quieren hacerlo. Los verdaderos llamados muchas veces no quieren hacerlo. No se sienten cualificados también. Pero Dios los llama a hacerlo y les es impuesta necesidad. Moisés está escribiendo con carácter retrospectivo aquí y hablando de su propia experiencia y diciendo, yo también fui frágil al llamado de Dios. Yo no creí en el poder de Dios inicialmente, pero Dios es poderoso. Pero también noten cómo Moisés está mostrando claramente que el autor de esa liberación del pueblo de Israel es Dios. Está diciendo, yo los saqué a ustedes de Egipto con mano poderosa. Dios los sacó de Egipto con mano poderosa. Yo delante de ustedes, pero ha sido Dios el autor. Si fuera por mí, yo estuviera todavía en Madián. Hermanos, un verdadero predicador del evangelio no se señala a sí mismo, sino señala a el verdadero libertador, a Cristo. Un verdadero predicador del evangelio, comunicador
de la verdad de Dios, no se señala nunca a él como héroe, sino que Dios es héroe. En esta historia que Moisés mismo está contando, por supuesto inspirada por Dios, Moisés, ¿quién es aquí? El villano. ¿Y quién es el héroe? El Dios que a pesar de los temores y pecados de Moisés, insistió y envió el libertador. Hermanos, esa es la verdad de esta historia. Nosotros ponemos muchos pecados, pero su gracia es mayor. Nosotros ponemos la debilidad, Él pone el poder. Nosotros ponemos los temores, Él pone lo que hay que poner para echar fuera todo temor. Dios siempre se sale con las suyas. Dios es quien nos da un libertador a pesar de todo. A pesar de todo. Si hoy tenemos iglesia bíblica de Jesucristo, si hoy tú tienes un local, tienes una membresía, tienes al menos 2 oficiales, un pastor y un diácono, tienes esos bancos, etcétera, lo que tengamos, hermanos, no le quepa la menor duda, es gracias a Dios. Es porque a pesar de nosotros, de nuestros pecados y nuestra fragilidad, Dios es fiel, poderoso y misericordioso. Me encanta la primera estrofa del himno Tu Fidelidad. ¿Por qué no trata de la fidelidad de Dios para darnos pan y comida y bebida y ropa y zapatos? No, trata sobre la fidelidad de Dios para perdonar nuestros pecados y tener misericordia de nosotros. Sí, allí se ve mucho su fidelidad. Día a día son nuevas sus misericordias sobre nosotros. Grande es su fidelidad. Dios es quien capacita a cualquier libertador y hace que éste sea capaz. No hay nada en sí en el libertador. En ningún libertador hay nada en sí. En ningún líder hay nada en sí. Solo Dios lo hace suficiente. Solo fragilidad hay en cualquier libertador humano. Pero Dios, en Dios es fuerte. Y mirando a quien debemos mirar verdaderamente, a nuestro Señor Jesucristo, porque hermanos, sin dudas, Moisés es un tipo de libertador como Cristo. Como Moisés liberó al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto, Cristo es quien liberta a su pueblo de la esclavitud del pecado. Pero hermano, qué corto se queda Moisés. Sí, Él es un libertador que nos muestra, necesitamos un libertador, pero no como Moisés, alguien mejor que Moisés. Moisés estaba lleno de temores. Cristo glorificó al Padre en su misión con valor. Cristo oró de esta manera: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí está Moisés diciendo: yo no quiero hacer tu voluntad, yo quiero hacer la mía, haz otra cosa. Cristo oraba: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Moisés siempre pensó que era una misión suya. Tengo que hacer esto, yo no puedo porque yo no soy el gran predicador. Cristo siempre supo que hacía lo que el Padre decía. Y oraba y obraba con el poder del Padre. Por supuesto que Cristo es Dios. Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios. Él obraba en el poder de Dios, pero Él le atribuía todas las obras a Dios. Él decía: si no creéis por mi palabra que yo vengo del Padre, por lo menos crean por las obras que hago. Él estaba seguro que su misión no era solo su misión, era la misión de Dios en Él por este mundo. Moisés tuvo temor para ser un líder victorioso. ¿A qué lo llamó Dios? A liberar al pueblo de Israel, a ganar, a vencer al faraón, a tener una gran victoria militar, social, política.
Glorias iban a venir después iban a entrar a la tierra prometida. Él tuvo temor de cumplir esa misión que le iba a traer gloria, que le iba a hacer un gran líder de la nación, hermanos. Pero nuestro Señor no tuvo temor para morir por nosotros. La misión del Señor, del verdadero libertador, la misión suya no fue liberar un pueblo y tener gran gloria humana. No, era venir a morir. El Dios de gloria tenía que hacerse hombre y morir por pecadores. Pero Él le dijo al Padre, aquí estoy, para glorificarte estoy. He venido y te he glorificado, Padre. Cuando Pedro le dijo, después de decirle a los discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y sea vituperado por ellos y maltratado por ellos y va a ser condenado y muerto. Pedro le dijo, ninguna cosa de esa te acontezca, Señor. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. O sea, yo voy a cumplir eso. Yo voy a hacerlo. Jesús le dijo a sus discípulos, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Hermano, Jesús, nuestro Señor, estuvo dispuesto a dar su vida. Él no recibió una orden, Él puso su vida. Este es un mejor libertador. Él puso su vida para liberar a su pueblo. Él mismo fue la ofrenda. Él mismo fue el sacrificio. Él puso su vida por nosotros. Moisés se amó a sí mismo y por eso tenía temores. Cristo nos amó a nosotros y el perfecto amor echa fuera el temor. Padre, gracias por tanto amor demostrado en la cruz, en la vida, en la muerte, en la resurrección de nuestro Señor, en su intercesión ahora mismo por nosotros. Gracias por tan excelente, completo, perfecto, suficiente, amoroso, poderoso Salvador. Gracias. Amén.